Efesios capítulo 1, del 20 al 23. Y la primera frase la voy a parafrasear un poco y dice así: Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestes, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pues vamos a ponernos de pie para celebrar que nuestro Señor Jesús resucitó y que nos dio vida, y Él tiene todo el poder y toda la autoridad ahora y por los siglos de los siglos. Amén. El equipo de... Muy bien, vamos a orar. Gracias, Señor. Queremos poner en este día toda nuestra adoración delante de ti. Queremos poner en este día todo nuestro corazón, todos nuestros sentimientos delante de ti. Queremos darte las gracias, Señor, porque podemos estar aquí como pueblo, Señor, reunidos para alabarte, para honrarte, Señor. Gracias, Jesús. Queremos celebrar en esta mañana, Señor, que tú venciste la muerte, Señor. Tú resucitaste, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aquí estamos, Señor, para honrar tu nombre, para cantarte, Señor, para alabarte, Señor, y bendecirte, Señor. Gracias por cada una de las personas que estamos aquí hoy, Señor, por todas las que nos están viendo, Señor, por las que no han podido llegar, Señor. Guárdanos, Señor, y que tu Santo Espíritu en esta mañana se mueva, Señor, y abra nuestros corazones, Señor, y podamos entender, Señor, tu palabra, y podamos cantarte, Señor, con un corazón sincero. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién rompe el poder del pecado? Solo Cristo, ¿verdad? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, y el Rey de gloria, el Rey de majestad.
Gracias, Señor, porque tú vives en nosotros, Señor, y nosotros estamos vivos por ti, Señor. Que tu gloria nos inunde, que tu gracia nos transforme y que te glorifiques en medio de tus hijos aquí. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, Señor. A Él sea toda la gloria. Amén. Recibe toda la gloria y nuestra adoración, Dios. Amén. Colosenses 2, 14, 15. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, y los quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén.
Precioso es tu nombre esta mañana, Amén. Señor. Inigualable, Señor. No hay nadie como tú. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Amén, Señor, no hay otro nombre, Jesús. Entraste al cielo por salvarte, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada me separará. Majestuoso tu nombre, majestuoso tu nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso tu nombre, nada se iguala a él. Majestuoso tu nombre, no hay otro nombre. Majestuoso tu nombre, no hay otro nombre. Oh Señor, no hay otro nombre sin igual. La muerte venciste,
Jesús. No hay otro nombre delante de ti, Señor. Queremos bendecirte, Señor, una vez más, Señor. Y queremos que tú estés en nuestras vidas, Señor, que nos llenes plenamente, Señor. Que tu Santo Espíritu nos dé convicción de pecado en todo lo que hagamos, Señor. Queremos agradarte, Señor. Gracias una vez más porque tú venciste en la cruz, Señor. Volvemos a decir, no tenemos palabras, Señor, para darte las gracias por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Y, Señor, que ahora, Señor, tu palabra, Señor, llene nuestros corazones, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y podamos entender lo que tú traes hoy para nosotros. Gracias. Amén. Hoy es un día muy especial, ¿no? Hemos estado recordando y celebrando la resurrección de Cristo. Y vamos a estar hoy hablando sobre este tema, un tema tan crucial. Y voy a intentar que podamos ponernos en la piel de los personajes que presenciaron este hecho histórico trascendental, único en la historia. Vamos a estar hablando de la resurrección a través de la mirada de aquellos que fueron los primeros protagonistas al ver lo que Dios es capaz de hacer, ¿vale? Para eso vamos a estar mirando Juan capítulo 20, pero antes quería introducir un poco la historia. Y lo puse así: un viento fresco soplaba aquella mañana, cuando el sol aún no se había despertado por el este. Un grupo de mujeres se preparaban para ir de camino a la tumba. Llevaban en sus manos frascos de alabastro para ungir un cadáver que probablemente ya después de casi 3 días no oliera tan bien. Pero el corazón de estas mujeres estaba quebrantado y la tradición también mandaba que alguien tan ilustre e importante tendría que ser ungido. Ellas iban caminando desde sus casas, listas hacia la tumba, con la esperanza que aquellos soldados que custodiaban la puerta les permitieran entrar a la tumba. Todo estaba listo. Y hoy deseo que nos podamos acercar a la vida y a la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección a través de la mirada de María, de Pedro, de Juan y de los olvidados de la resurrección, los soldados que cuidaban la tumba. Juan capítulo 20 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, antes incluso de amanecer, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba quitada la piedra que tapaba la entrada. Volvió entonces corriendo a donde estaba Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y Juan salen corriendo, especialmente Juan, que era más joven, y llega primero y se da cuenta que habían movido la piedra. Los soldados ya no estaban allí para contar lo que había sucedido. Y vamos viendo qué ha ido sucediendo en este momento. ¿Quién fue la primera persona que presenció la resurrección de Cristo? María Magdalena. ¿Y quién era esta mujer? ¿Quién era María Magdalena? ¿Qué sabemos de ella? Lo primero que sabemos es que su nombre aparece junto a otras mujeres en los 4 evangelios. Había crecido en una ciudad al oeste del mar de Galilea llamada Magdala. Pero el hecho que marcaría la vida de esta increíble mujer lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 2. Aquella mujer había sido liberada de una posesión demoníaca de más de 7 demonios que le poseían. Fue tal la gratitud que marcó la vida de María Magdalena, o María de Magdala, que ella siguió a Jesús aún hasta los pies de la cruz. Aún en el momento más duro de nuestro Señor, ahí estaba María Magdalena. Era tan poderosa la gratitud de aquel acontecimiento que había marcado su vida, que ella no dejó al Maestro en ningún momento. Al igual que aquellas mujeres, sus corazones estaban rotos, porque ellos habían tenido toda la esperanza puesta en su Maestro, en su Sanador, en su amigo, en su liberador. Y ahora se encontraban con una cruda realidad. La muerte aparentemente había vencido al Señor. Aparentemente la muerte les había arrebatado toda alegría, todo gozo. La historia nos cuenta que esas mujeres lloraban, y lloraban amargamente. Cuando perdemos a un ser querido o a alguien a quien amamos, hay un sentimiento que se revuelve en nuestro interior. Frustración, dolor, preguntas, inquietudes, dudas,
En el corazón de estas mujeres solo había dolor, dolor y tristeza, profundo dolor y tristeza. La Biblia nos recuerda también que ella, como os dije, fue liberada de un mundo espiritual que por años les estaba opresionando, le estaba encarcelando. La Biblia nos dice que no debemos de ignorar las maquinaciones de nuestro enemigo espiritual. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y María lo sabía. María lo sabía y muy bien. Por muchos años había sido presa de la posesión demoníaca. Detrás de cada asesinato, de cada divorcio, detrás de cada conflicto, de cada recaída en la adicción, detrás de cada adulterio, de cada batalla con el área de tu vida de la que te sientes avergonzado, hay una lucha espiritual que no podemos descartar. Hay una batalla en el mundo espiritual donde los demonios desean matar, robar y destruir tu vida. Y María lo entendió. María de Magdala entendió el poder de Cristo operando en ella, liberándole de todo tipo de opresión espiritual. Ya no sería más la endemoniada, ahora sería la mujer libre. Probablemente muchos de los que hoy estéis aquí se identifiquen con María Magdalena. Estáis batallando con áreas de vuestra vida de las que saben que no le agradan a Dios. Estáis batallando con áreas de las que se sienten avergonzadas y avergonzados, porque saben que en el fondo del corazón lo que están haciendo no está en sintonía con la voluntad y el deseo de Dios para tu vida. Sabéis que el pecado es el lazo que usa Satanás para atarnos y atraernos a él. Y luego que estamos atados ya en su red, él va a buscar matar, robar y destruir. Pero el poder que operó en María Magdalena liberándolo de los 7 demonios sigue operando hoy. Ese mismo poder es el poder del Espíritu Santo que operó el día de la resurrección de Cristo. María Magdalena por segunda vez iba a pasar a ser testigo del poder de Dios. Primero liberándole de aquello que le oprimía. Y en segundo lugar, viendo el poder de Dios en acción, resucitando al Hijo de Dios. Ese poder no ha cambiado. Ese poder está a la disposición tuya y mía, de todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Ese poder sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando, sigue componiendo matrimonios rotos, sigue levantando a adictos, convirtiéndolos en hombres y mujeres nuevos. Ese mismo poder sigue levantando a la gente de la depresión, sanando al herido y al quebrantado de corazón. Ese mismo poder sigue vivo hoy día. Y opera a través del Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que levantó a María Magdalena de esa posesión demoníaca y luego levantó a Cristo de los muertos, sigue operando en tu vida y en mi vida hoy. La palabra dice que María se había quedado fuera de la tumba del sepulcro y lloraba sin cesar. La muerte puede marcar nuestras vidas, nos puede devastar, pero la resurrección trae esperanza. La palabra dice, versículo 16, entonces Jesús llamó por su nombre a María. Todo cambiaría el primer día de la semana, aún con sus ojos hinchados de llorar y su corazón roto y resignado, escuchó su nombre. Yo no sé cómo está tu corazón hoy, pero Dios tiene el placer y la delicia de no llamarte, oye niño, oye chiquillo, te llama por tu nombre. Te llama por tu nombre. Cuando los ángeles comenzaron a hablar con María en esa escena, ella no lo pillaba y creía que ellos eran los jardineros del cementerio. ¿Dónde has metido el cadáver, el cuerpo de mi maestro? ¿Dónde está? Hasta que escucha una voz profunda que le dice María, la voz inconfundible del maestro. La voz inconfundible del resucitado, del que había vencido a la muerte. María pasaría la historia como la primera evangelista. Anunció con toda su fuerza que Jesús estaba vivo. En aquella mañana la resurrección dio paso a la alegría, cambió el dolor en gozo, la tristeza en esperanza y la resignación en un fuerte espíritu de lucha y resistencia de aquella mujer. Nunca más volveré a ser la misma. Ya no solo sería María la liberada, sino María la evangelista, la proclamadora de la resurrección de Cristo.
Y hay una pregunta que María y mi corazón te hacen. ¿Y tú estás dispuesto a anunciar este mensaje igual que María? Con el mismo valor, sin temor y sin vergüenza, sabiendo que Cristo ha resucitado. En un mundo esclavo espiritualmente, la palabra de Dios dice que este mundo en que vivimos es esclavo de las tinieblas, viven en el reino de las tinieblas y necesitan escuchar el mensaje de la luz de Cristo, capaz de salvar, transformar, liberar, restaurar y hacer nueva todas las cosas. Ese fue el mensaje que María proclamó desde el primer día de su vida hasta su muerte. No sabemos cómo terminaría su historia, probablemente con algún martirio al igual que los héroes de la fe. Pero de lo que sí estoy seguro es que ella nunca olvidaría aquella mañana en que el Señor le llamó por su nombre. Hoy Dios te llama a ti por tu nombre. Manuel, Encarni, Rasti, Miguel, José María, cada uno de nosotros. Dios te conoce por tu nombre. Él te conoce. Y te dice, vengan a mí todo el que está cansado y cargado y yo le daré descanso. Cuando la palabra de Dios declara esto, no es para el inconverso. Está escrito para la iglesia en el libro de Apocalipsis. Vengan a mí, en el Evangelio de Juan. Vengan a mí todo el que está cansado y cargado y yo le haré descansar. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y este mensaje no era para los que no creen, como muchas veces se proclama, es para los que creen, pero que necesitan una experiencia poderosa con ese Cristo resucitado, con aquel capaz de liberarte de cualquier opresión o pecado con el que estés luchando. Ese Cristo no ha cambiado. Los segundos espectadores de aquel momento fueron los discípulos Juan y Pedro. Yo les titulé aquí Pedro y Juan, el impetuoso y el enérgico, o también los desilusionados. Qué precioso. Amén. Dios, días antes en el palacio de Pilato, se escuchaban los gritos de los soldados gritándole a Jesús, de manera burlona, profetiza, retando a Jesús en sus burlas a que intentara hacer un milagro. Los soldados que lo custodiaban se divertían a toda costa con él. Uno le pegaba una bofetada y le decía, ¿quién te ha pegado? No tenía ni idea de con quién estaban bromeando. El Hijo de Dios no puso resistencia mientras ellos le golpeaban la cara con el puño y salivazos caían sobre la barba del Señor, empapando su rostro. La escena siguiente la encontramos en la cruz. En la cruz, un profundo sentimiento de desilusión se apoderó de los discípulos. Todas sus esperanzas habían acabado en aquella cruenta y asquerosa cruz. Todos sus sueños, anhelos de gobernar junto con Cristo el reino terrenal del que ellos esperaban, había terminado. Solo Juan continuaba a los pies del Maestro. El resto estaban ocultos, aterrados por consecuencia de haber sido seguidores del Maestro de Nazaret. Mi amigo, es posible que tú y yo lo hayamos arriesgado todo por algo que parecía estar dentro del poder divino. Quizás la curación de una enfermedad, el nacimiento de un hijo sano o la ayuda de Dios para poder enfrentar un matrimonio en crisis. No obstante, todo terminó saliendo mal. La enfermedad fue mortal a pesar de nuestras oraciones. El niño nació con una lesión medular. Le llegaron los documentos del divorcio por carta a casa. Si es así, te invito a que mires a la cruz del Calvario. Mira la cruz. Este es el mayor momento de desilusión de la historia. Todos los que estaban presenciando aquella escena se sentían desilusionados. Sus sueños, anhelos, esperanzas, todo había acabado aparentemente ese día. Todos aquellos que soñaban reinar con Cristo ahora se veían escondidos, despavoridos, escondidos en sus casas, aterrados. Se dieron cuenta que la cruz era desilusionante porque vieron el poder de la cruz y la debilidad o vulnerabilidad de nuestro Señor. Vieron a un Cristo crucificado y creyeron que allí todo había acabado.
En aquellos días, al igual que hoy, todos queremos milagros, todos. Herodes y Pilato decían, bueno, haz algo, enséñanos. La mujer y los discípulos gritaban lo mismo, Señor, haz algo. Los que estaban custodiando la cruz de Cristo, los dos delincuentes, uno le pedía un milagro, que ese día estuviera con él en el paraíso, y el otro se reía en su cara. ¿Y qué decir de los demás, de la multitud? Solo sabían decir, si eres el Hijo de Dios, o eres quien dice ser, que venga tu papá y te baje de la cruz. Pero de manera burlona. La desilusión llenó el corazón de la gente. Pero todo cambiaría. Todo cambiaría después del viernes más oscuro, en el domingo más brillante y más hermoso. Un domingo como este, precioso, lleno de sol. En ese día la resurrección cambió el miedo por esperanza, el llanto por alegría, el sentimiento de culpa que atormentaba a todos los que escaparon del Getsemaní, fue sustituido por una poderosa gracia divina. Pedro sería comisionado como el líder de los 11 y Juan nos va a revelar más adelante los designios de Dios para la humanidad. La resurrección cambió la historia de estos hombres y sigue cambiando vidas, amigos y amigas. La resurrección sigue cambiando vidas. El mismo poder que operó en Jesús el día en que se levantó de los muertos sigue operando hoy. Es el poder del Espíritu Santo que obra en el corazón de los hijos de Dios. Sigue sanando, te sigue perdonando, te sigue rompiendo esa barrera o esa columna de desilusión que se levantó. La resurrección la desgarra con todo poder. Los discípulos, cuando vieron que alguien llamó a la puerta, entró de manera repentina y vieron al maestro con sus manos marcadas y sus heridas en el cuerpo. En ese momento la desilusión se vino abajo. Probablemente tú has crecido en un hogar cristiano. De pequeño creías que si confesabas tus pecados delante del cura, o sencillamente decías todas las cosas bien que te decían en la catequesis o en la iglesia, todo iría bien, pero la vida no te ha ido bien. Las cosas no han salido como tú esperabas. Y te sientes desilusionado con Dios porque le culpas a Él. Dios lo sabe. Y Él conoce ese sentimiento de desilusión. El mismo Cristo se sintió desilusionado en la cruz. Abba, Padre. Elí, Elí, lama sabachthani. Papá, ¿por qué me dejas? Él estaba cargando con tu pecado y con mi pecado. Jesús conoce el sentimiento profundo que a veces se apodera de nosotros de desilusión, cuando la vida no nos va como esperamos. Cuando hemos hecho las cosas bien y las cosas nos salen mal. Él conoce ese sentimiento y la resurrección quita del corazón de los hijos de Dios esa desilusión. ¿Por qué? Porque la resurrección nos dice que estaremos vivos con Cristo y que este dolor es pasajero. Esta enfermedad es pasajera, esa pérdida del amor de nuestra vida es pasajero, ese momento de dolor y sufrimiento es pasajero, esa enfermedad es pasajera, esa crisis matrimonial es pasajera, ese momento de conflicto interno, de dolor, de lucha, de ansiedad, de depresiones, es pasajero. ¿Y por qué lo sé? Porque Cristo venció la muerte. Y porque Él vive, tú y yo también viviremos. La desilusión fue derribada del corazón de los discípulos y fue tan poderoso que Pedro cuenta la historia, murió boca abajo crucificado en el Coliseo romano. Todos excepto Juan murieron de manera cruenta, pero fueron todos con gozo. Ayer leía la historia de Justino mártir. Él contaba, un mártir de la iglesia primitiva, él contaba que él presenció como a uno de los mártires de la iglesia se lo comían las fieras en el Coliseo romano. Él decía que aquella mañana, como un adolescente más, había ido como un domingo de partido de fútbol. Había ido a aupar a los animales y a reírse y a burlarse de los cristianos que serían consumidos aquella mañana. Pero su vida fue traspasada cuando vio la fe, el gozo de aquel hombre, aquel precioso mártir que estaba siendo comido por las fieras mientras alababa y gozaba y se gozaba con Dios. Y él se preguntaba si ese hombre es capaz de no temer a la muerte, de mirar a las fieras cara a cara, es porque el Dios en el que ha creído es único. Justino terminó siendo mártir también. Pero toda su vida vivió sabiendo de que ya no era esclavo de la muerte.
Pablo, Pedro y todos los discípulos vivieron así. Yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Vives como pasajero en este mundo o estás afanada, arraigada a esta vida, preocupada, angustiada por los problemas de esta vida? ¿Estás luchando con la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, la ira y todo eso en tu corazón? Pues déjalo ir. El poder que operó levantando a Cristo de los muertos puede sanar tu corazón herido. Puede desarraigar la desilusión y darle paso al gozo y a la esperanza. Y puedes mirar al futuro sabiendo que tu eternidad está asegurada en Cristo. Los últimos protagonistas de la resurrección de Cristo, yo le he titulado Los olvidados de la Pascua. Fueron los soldados romanos. Mateo 28 nos narra que la historia de cómo estos soldados presenciaron de primera mano, los únicos en 3D, ahí delante de los ángeles, y vieron el poder de Dios resucitando y a Cristo saliendo de la tumba. ¿Pero qué hicieron ellos? Los soldados fueron los únicos testigos directos del momento de la resurrección. Pero una pila de monedas nuevas de plata les parecieron mucho más atractivas e importantes que anunciar la resurrección de Cristo. Así fue como los dos testigos oculares de aquel gran día, los hombres olvidados de la Pascua, murieron incrédulos, aún a todas luces. Aún a todas luces. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. La resurrección mostró la poderosa luz frente a aquellos soldados. Pero ellos escogieron las tinieblas, escogieron lo que este mundo les permitía. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con ese Cristo resucitado? Hay dos caminos. El primero, el de los soldados. ¿Seguirás escogiendo las monedas? Pastor, pero yo no cambio a Jesús por dinero. ¿O sí? ¿Qué prefieres? ¿Un trabajo antes que Jesús? ¿Una pareja antes que Jesús? ¿El reconocimiento, la fama, la aceptación antes que Jesús? ¿Una posición en la iglesia antes que Jesús? ¿Un puesto seguro en el ayuntamiento? ¿Un acuerdo en la empresa beneficioso económicamente pero deshonroso delante de Cristo? ¿A quién vas a escoger hoy? ¿A quién? ¿Cuál es el camino que vas a tomar? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios sino por mí. Hoy, al igual que los soldados, está a la puerta llamando a nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Pero los olvidados de la resurrección tomaron la triste decisión de morir en oscuridad, aún viendo la luz. Probablemente hoy sea el día en que Cristo se está revelando a tu vida, te está mostrando la luz de la salvación que Él ofrece a todo aquel que pone su confianza, esperanza y se arrepiente de sus pecados. Pero tú tienes la capacidad y la libertad dada por Dios en esta vida y solo en esta vida de escoger vivir con Cristo o morir sin Cristo. Y tú dirás: bueno, pero ¿qué pasa si muero sin Cristo? La palabra de Dios dice que la paga por el pecado es la muerte. La palabra muerte viene del concepto griego de separación. Vivir eternamente separado con Dios. No hay purgatorio, no hay lugar medio, no se puede hacer nada. Hoy es el día de tu salvación. Hoy decides tú vivir para Cristo, creer en el Cristo resucitado o morir en oscuridad. Es legítima tu decisión. Es legítima. Ahora darás cuenta por tu decisión. Los soldados, estoy totalmente convencido que el día en que les tocó compadecer delante del tribunal de nuestro Dios, se arrepintieron de su decisión. Probablemente en aquella misma mañana se habían bebido en el bar del pueblo las monedas que le habían pagado. Probablemente al cabo de los 6 meses has perdido el trabajo, la empresa no va bien, entró la pandemia, vino una crisis, una guerra en Ucrania y la vida te cambió. Y te diste cuenta de qué te sirvieron las 30, 60, 100 monedas. De nada. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Hoy es el día de la resurrección. Hoy puede ser el día de tu resurrección. Hoy puede ser el día de tu liberación espiritual.
Hoy puede ser el día en que aquello con lo que llevas años batallando, sufriendo la amargura, el resentimiento, la ira, el enojo y todo aquello que te esclaviza, aún la fornicación y el pecado, todo aquello que sabes que desagrada al Dios al que tú dices amar. Hoy puede ser el día que, al igual que María Magdalena, recibas tu liberación. Pero para eso es necesario que confieses tus pecados y le digas: Cristo, me arrepiento de lo que he hecho. Y te pido que entres a mi corazón con tal fuerza, con la misma fuerza con que te levantaste de entre los muertos. Y por último, hoy puede ser el día de tu salvación. Como dije antes, en el libro de Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está a la puerta? Nuestro Señor Jesucristo. Y nos está diciendo: mira, yo he resucitado, yo he vencido la muerte, y donde yo esté, tú estarás conmigo. Pero solo hay un pequeño requisito, muy pequeño. Yo llamo a la puerta, pero el que decide abrir la puerta eres tú. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Tienes la opción de: Señor, no quiero abrirte la puerta, no me siento preparado, pero tú no sabes el día y la hora en que te tocará, ya no la puerta, sino ya los siervos del Señor diciéndote: ahora rendirás cuenta al Señor de la obra. O puedes decir: Señor, yo voy a esperar a mi vejez, voy a aprovechar mi juventud, pero tú no sabes si llegarás a tu vejez. Si hay algo que la pandemia nos ha enseñado, es que aún los más pequeños parten con el Señor cuando menos lo esperamos. O en tercer lugar, tú dirás: Señor, ¿sabes qué? A pesar de que he crecido en la iglesia, siento que hoy necesito abrir mi corazón a ti. Hoy quiero que ese Cristo resucitado entre a mi vida, entre a mi corazón con tal fuerza como lo entró en el corazón de los discípulos y de María Magdalena y de todas aquellas mujeres. La vida de esas personas nunca más sería la misma. Si hoy quieres entregar tu corazón a Cristo, no te preocupes por el que esté al lado. Cierra tus ojos y dile: Señor, ven a mi corazón. La religión no salva. Yo no salvo a nadie. Yo ni me puedo salvar a mí mismo. El único que tiene el poder para sanar, salvar, resucitar es Cristo. El único que puede quitar la desilusión de tu corazón es Cristo. El único que puede llenar tu vida es Cristo. El único que puede salvar tu matrimonio es Cristo. El único que puede salvar tu alma si hoy murieras es Cristo. Es Cristo. Y ese Cristo es resucitado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Gracias, Señor, por los testigos de la resurrección. Gracias por la liberada María Magdalena, aquella mujer que ni aún en la cruz te abandonó. Gracias por los discípulos, aquellos amigos tuyos que estaban llenos de desilusión, pero el día que te levantaste de entre los muertos, la desilusión se derribó en sus corazones y dio paso a la alegría, al gozo y aún a una vida entregada a ti. Y por último, Señor, te pido por aquellos hombres y mujeres que hoy están aquí, niños, adolescentes, que probablemente han crecido en la iglesia creyendo que son hijos tuyos, pero no lo son, porque todavía no han depositado su fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Al igual que los soldados, es posiblemente que algunos de nuestros niños, adolescentes, incluso mayores, puedan partir de esta vida en oscuridad, aún presenciando el poder de la luz de Cristo, al igual que los soldados. El deseo de mi corazón en esta mañana es que nadie perezca, sino que todo aquel que está escuchando este mensaje de salvación venga al arrepentimiento y se entregue a Cristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que es bendita, y te doy gracias por el poder de la resurrección que sigue sanando, salvando, restaurando y quitando la desilusión. En el nombre de Jesús. Amén. Y podemos celebrar también la Cena del Señor, el mejor día, el día de la resurrección. Pero antes de hacerlo, si tenéis vuestras Biblias, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11. Cuando estamos haciendo la Cena del Señor, es muy importante saber que hoy vamos a hacerlo en una manera bíblica. Entonces la Biblia nos enseña que
que cuando comemos el pan y el vino es un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. No estamos comiendo a Cristo ni bebiendo a su sangre. Entonces, la cena del Señor es para todo el mundo que han tomado una decisión por Cristo. Entonces, si tú eres un seguidor de Cristo, tú puedes participar. Si no has tomado la decisión por Cristo, te pido que tú esperas hasta otro momento para tomar eso. Pero para los creyentes también hay algo muy importante para nosotros. En capítulo 11, versículo 27 dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Entonces yo voy a preguntar a José Manuel poner una canción para que cada uno de vosotros, si tú eres un creyente, tú puedes examinar a ti mismo. Tú puedes pedir perdón si hay un pecado que sale a tu mente, que tú puedes estar en una posición correcta con Jesús antes de tomar la cena del Señor. Entonces vamos a tener un tiempo para ti, para que tú puedas hablar directamente con Jesús. Manuel, podrás pasar.
Biblia dice que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entregó. Hagan eso en memoria de mí. ¿Tú puedes orar por el cuerpo? Señor, en esta mañana, Padre, te agradecemos, Señor, aquí los hermanos juntos, Señor, y en armonía, poder celebrar, Señor, de estos, Señor, alimentos que nos recuerdan, Señor, la muerte, Señor, y resurrección de tu Hijo amado, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y esperamos, Señor, en esta mañana seguir ofreciéndote nuestras vidas, Señor, para que tú, Señor, nos guardes y nos sigas bendiciendo, Señor. Gracias por este pan, en el nombre de Jesús. Amén. Comemos. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan eso cada vez que beben de ella, en memoria de mí. Encarne, ¿tú puedes orar por la sangre de Jesús y dar gracias? Sí, Padre, te damos gracias por esta sangre preciosa que tú derramaste, Señor, para salvarnos y darnos vida eterna. Gracias en tu nombre. Amén. Bebemos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Celebrar la cena del Señor. Amén. Otra vez. Amén. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Salvador. Así mismo, Señor. Tenemos la victoria a través de tu resurrección. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.